En este día lunes vamos a tratar el tema egoísmo. Recuerde que durante esta semana estamos considerando la lección Las raíces del descontento de nuestro folleto de estudio Descanso en Cristo. ¿Cómo el egoísmo afecta a esa vida que debería tener reposo en Cristo? Hoy vamos a descubrirlo en esta lección, así que le invitamos a usted que está en sintonía de nuestra emisora o que está viendo esta transmisión en Facebook o en YouTube a que nos acompañe en esta oración. Padre querido, hoy venimos para que tú nos instruyas con tu palabra y nos ayudes a descubrir aquello que pueda estarnos quitando la paz, especialmente en el tema del egoísmo. En tus manos de amor encomendamos nuestras vidas para que tú nos des tu sabiduría en Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, en esta semana que estamos hablando de las raíces del descontento, definitivamente vamos a encontrarnos con esta palabra. Era obvio que íbamos a encontrarnos con el egoísmo. De alguna manera el egoísmo es un asunto terrible. Al principio del estudio de esta semana se nos habló, se nos ilustró en el día sábado, es una lección que no comentamos normalmente, pero que hay un tipo de árbol que tiene todos sus enramajes, todas sus raíces subterráneas casi invisibles, pero eso es lo que lo mantiene con vida. Y me llama mucho la atención, pastor, que el pecado del egoísmo es justamente como esto. Hay mucha raíz de fondo que no se nota a primera vista. Definitivamente. Sabe que me ha sorprendido el giro que han dado estas lecciones, porque estamos hablando de descanso. ¿Sí? Vivimos en una sociedad cansada, pero uno piensa, bueno, estoy cansado porque estoy trabajando más de 8 horas, estoy cansado porque hay mucho tráfico, ¿sí? Gasto tanto tiempo en el día en esas largas filas para llegar a casa o para llegar al trabajo, y podemos centrarnos en todas esas cosas. Sin embargo, ahora vamos a entrar en el ser, que es lo que de verdad no nos da descanso. Porque, por ejemplo, una persona corre una maratón, una persona trabaja en la agricultura, se cansa físicamente, pero duerme y se repone, repone sus energías. Pero ahora tenemos un fenómeno. Estamos hablando de que una persona no puede dormir, una persona tiene que usar sustancias para estar relajado, no hay descanso, y entonces podemos achacar a muchas cosas. La lección de esta semana nos enseña que hay raíces muy profundas que son las que han estado produciendo ese descontento, esa inquietud, esa rebeldía, y una de esas raíces tiene que ver con el egoísmo. Esto es lo que yo llamo, vamos a estudiar esta semana, los pecados vegetarianos. O sea, son aquellas cosas que casi no mencionamos, que nadie es disciplinado por ello, pero que están allí, y peor aún, en todos nosotros. Wow, bueno, me gusta esa definición, los pecados vegetarianos. Y en la lección de hoy se nos comenta la historia de Lucas capítulo 12, versos 13 al 21. Son varios versículos, así que le invitamos a usted a que los lea en casa. Pero aquí, para resumir la historia, Jesús habla de un hombre rico que ya es rico, pero todavía quiere más, hace más graneros, y él está pensando, bueno, tengo que llenar mis graneros, y ya cuando al final de todo ya sienta que me he satisfecho, entonces yo voy a descansar. Y ahí en esa parábola Jesús dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma, es decir, ese día iban a morir. Me llama mucho la atención esto porque cómo se expresa aquí el egoísmo en la vida de esta persona que ya tenía recursos. Creo que el egoísmo, bueno, la palabra ego significa yo, es un centrarse exclusivamente en uno y en las necesidades de uno mismo y los deseos y anhelos de uno mismo, a expensas o sin importar las necesidades o deseos de otros. Wow. En este caso, este hombre ya tenía satisfecha su parte física, digamos, tenía alimentos disponibles para muchos días, tenía recursos materiales, pero este hombre, yo creo que si aquí vemos algo que sería tal vez positivo, como es ahorrar, uno dice, este hombre estaba pensando en el futuro, estaba haciendo previsión, y no es malo. El problema en esta historia y por la cual Jesús lo contó, es porque este hombre no estaba pensando en nadie más, ni en su prójimo, ni en el reino de Dios. Ni en su familia. Ni en su familia, estaba pensando solamente en él. Wow.
solamente en lo que él podía lograr a través de eso. Y lastimosamente este hombre lo hizo de una manera tan natural, porque aún relajadamente le dice: alma, repósate, porque el egoísmo es tan fácil, como dice nuestra lección, como respirar. Como respirar, qué tremendo. Y bueno, lo interesante es que esta fue una respuesta a una pregunta que le hicieron, o más bien a un pedido que le hicieron ahí, porque de alguna manera nos es fácil concentrarnos demasiado en las cosas terrenales, pastor, y olvidar ese aspecto espiritual. Y entonces, ¿qué remedio nos presenta la Biblia con respecto a este tema del egoísmo? ¿Cuál es el antídoto para el egoísmo? El egoísmo, como habíamos mencionado, es centrarse en el yo exclusivamente y casi solamente en el yo. Creo que tiene como, al final, como antídoto lo que es desprenderse. Y hay voy a decir por qué menciono esta palabra, porque en Filipenses, el capítulo número 2, de hecho, es un texto muy bonito. Le invitamos que usted pueda continuar estudiándolo. Ahí aparecen los textos más importantes para este día y encontramos el ejemplo de Jesús. Sí. Y el apóstol Pablo dice: ustedes sientan lo que sintió Cristo, que Él era en forma de Dios y no le importó. O sea, él estaba bien, era Dios, pero Él se hizo en forma de siervo. Y vemos ahí cómo el apóstol Pablo hace un juego de palabras, morfeo, de ahí viene pues esta palabra, y dice: Jesús tenía la forma, o sea, tenía la esencia, era Dios. Pero no le interesó, y entonces dice: se despojó a sí mismo. Esta palabrita, despojarse, desprenderse, tiene un gran significado en la teología, cuando uno estudia de cristología, que es el estudio de Jesús en sí, y tiene un gran significado porque es una palabrita que se llama kenosis, o sea, como Jesús puso a un lado su divinidad, es poner a un lado, o sea, es como que usted tiene una prerrogativa, usted tiene un mando, usted tiene un privilegio, usted dice: no, yo lo voy a hacer a un lado para estar a favor de los demás. O sea, piense, por ejemplo, en un rey que tenía su reino y dice: no, yo me voy a quitar mis ropas reales, voy a dejar mi reino para irme allá con los más pobres de mi reino y voy a convivir con ellos. Eso es lo que Jesús hizo, despojarse, la humildad. Y como decía uno de los llamados padres de la iglesia, San Agustín de Hipona, el orgullo hizo que los ángeles de Dios se convirtieran en demonios, y la humildad hará que los hombres se conviertan en ángeles. Entonces tenemos que ir el sentido contrario del egoísmo y es pensar especialmente en los demás, pero para eso habrá que pasar por un proceso de desprendimiento de muchas cosas a las que nos aferramos. Bueno, ahí entra en relevancia lo que estudiamos el día de ayer, pastor: entregar a Jesús todo, que Él sea lo primero, y que aunque esto trae división en el sentido de lealtad, al final es lo que nos va a dar la verdadera paz que nosotros necesitamos. Y creo que podemos orar por eso, para que Dios nos escude de la trampa, que es muy fácil caer en esa trampa, de ir tras las riquezas, ir tras el galardón aquí en la tierra. Y la verdad que solo mirando a la cruz de nuestro Señor Jesucristo podemos ir tras el verdadero premio que decía Pablo, que es estar con Jesús por la eternidad. Así es, y antes de la oración, hermano Gerson, quiero retomar que usted hacía énfasis en las trampas que hay en esta vida, el materialismo. Creo que la manera como manejamos nuestro dinero es la mejor forma de saber cómo está nuestro egoísmo. Es cierto. O cómo no está, si ha desaparecido de nuestras vidas, porque lo que nosotros hacemos con nuestro dinero refleja realmente si nos parecemos mucho a ese hombre de la parábola que dijo: bueno, esto es para mí, ahí no hay ayuda para otros, no hay ayuda para los pobres, ahí no hay ayuda para la iglesia, no hay ayuda para ganar almas, no hay nada, todo es para mí, y de paso ni me alcanza, porque cuando yo dedico solo para mí, al final hay autodestrucción, como que hay bendición en dar. Y por eso le dejamos este día que podamos revisar nuestra vida,
Recuerde, como dice el famoso dicho, uno no se lleva nada, pero aún así quiere aferrarse a todo. Le preguntaron al tesorero de Rockefeller, que fue uno de los grandes millonarios en Estados Unidos en el siglo pasado, y le preguntaron, cuando falleció Rockefeller, le preguntaron a él, a su tesorero, ¿cuánto dejó Rockefeller? Wow. El periodista quería saber cuánto dinero tenía él, y la respuesta de él, del tesorero, fue muy sencilla, y dijo, él lo dejó todo. ¿Cuánto dejó? Todo. No nos llevamos nada, pues compartamos con los demás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos das esta hermosa enseñanza. Hemos encontrado que podemos tener paz y descanso solamente cuando salimos de nosotros mismos y nuestras necesidades para ver las necesidades y deseos de otras personas. Yeah. Señor, reconocemos que en todo ser humano, en cada uno de nosotros, está esta fea mancha del egoísmo. Ayúdanos para vencer en el nombre de Jesús. Amén. Amén.